En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer muy grande estar aquí hoy con ustedes. No es la primera vez que estamos aquí en este centro de estudios. Siempre que he venido, que he estado aquí, he tenido el mejor de los recibimientos. Tengo el mejor de los recuerdos de algunas de las reuniones que hemos tenido. Incluso hace pocos días teníamos también una presentación de un libro que no pude venir porque estaba con una gripe bárbara, y era uno de los que tenía que estar ese día en una presentación. El tema es tremendamente desafiante, porque efectivamente, como bien decía recién, estamos demasiado acostumbrados a pensar exclusivamente en el presente, o estamos muy acostumbrados a pensar en el corto plazo. Nos lleva muchas veces al corto plazo la propia estructura del país. Ustedes ven que acaba de ingresar al Parlamento ayer el presupuesto quinquenal. Cada uno de los gobiernos que asumen preparan un presupuesto para 5 años, y en ese presupuesto, como es obvio, cada vez que transcurren esos 5 años, el país exige resultados a cada uno de esos gobiernos. Por lo tanto, muchas veces el gobierno, cuando prevé el presupuesto, prevé cuáles van a ser sus gastos, cuáles van a ser sus inversiones y cuáles van a ser sus resultados, porque después vienen las elecciones, hay que mostrarlos, y vamos siempre, por suerte, porque tenemos un sistema democrático, a la evaluación por parte de la ciudadanía del funcionamiento del gobierno, del Estado, de los partidos, de las instituciones. Y entonces esa búsqueda, digamos, esa necesidad del resultado de corto plazo, de 4 años, de 3 años, porque prácticamente, miren, se presenta ahora, el resultado tiene que estar dentro de 3 o 4 años, o sea, tampoco es, ni siquiera llega a ser un quinquenio. Por lo tanto, nos lleva muchas veces al estudio, al plan cortoplacista, 4 años, 5 años. En materia de la evolución de los países, de las sociedades, es un plazo muy corto y nos sustrae del pensamiento de largo plazo, del pensamiento de mediano plazo, de la planificación de mediano y largo plazo. De hecho, incluso instituciones tan importantes que se han constituido, como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, por ejemplo, que tiene un nombre tan importante y tan grandilocuente, no han jugado a lo largo de la historia de estos años el papel de pensar justamente en la planificación de largo plazo. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto se convierte en una oficina administrativa del gobierno de control de las empresas públicas o del funcionamiento del Estado. Y recién ahora la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha creado un área de planificación estratégica, que lo digo ahora, en este gobierno que recién acaba de asumir, en el que está a cargo de Sebastián Torres, un economista que es también conocido de esta casa, y que va seguramente a jugar el papel de poder tender una mirada de mediano y largo plazo en un país que lo necesita, porque estamos inmersos en un mundo donde las grandes potencias y los grandes poderes digamos, que deciden sobre el mundo están pensando en el mediano y en el largo plazo, y no están pensando exclusivamente en el corto plazo. También él conspira contra la estrategia, digamos, muchas veces la mirada autocomplaciente, digamos, benévola, que ponemos sobre nosotros mismos a nivel del sistema político. La mirada autocomplaciente o benévola nos lleva o nos sustrae de las necesarias autocríticas, críticas, cuestionamientos o reconocimientos de las faltas o de los errores o de las carencias que todavía falta por resolver. Entonces, esa situación
nos sustrae o no nos permite abordar deficiencias que es necesario abordar para que podamos corregir en las definiciones y en las estrategias de mediano y largo plazo. O sea, cómo hacemos y cómo debemos generar una visión más crítica y más autocrítica sobre lo que vamos haciendo para poder reconocer cuáles son las carencias y trabajar y actuar sobre las carencias. Pero pensando en ese futuro, digamos, nosotros, digamos, esta es una preocupación que tenemos de hace mucho tiempo, incluso estando en la gestión de ANCAP en los últimos años, a nivel de la energía en el Uruguay se hizo un diseño de largo plazo, se trazó una estrategia de largo plazo en la que ANCAP fue parte de una estrategia de largo plazo que se trazó, y nosotros también impulsamos en un momento lo que llamamos un foro de trabajo de Uruguay 2030 con la idea de nuclear allí a una cantidad de actores de distintos ámbitos, del sector privado, del sector público, que abordamos temas importantes sobre la estrategia, el futuro, la matriz productiva, la matriz energética, la inserción internacional del país y algunos de estos temas que tenían que ver con la estrategia de largo plazo. Y que nos ha dado una cantidad importante de ingredientes a la hora de pensar en el largo plazo. Como bien se decía, es ese doble viaje, digamos, de ir hacia donde, de imaginarnos el país que queremos tener, de volver al presente para poder pensar qué es lo que tenemos que hacer sobre estas bases en la construcción de esos objetivos hacia los que queremos llegar. Nosotros pensamos que hay algunas líneas de trabajo que hay que desarrollar. Una que es muy importante, donde hemos venido avanzando, pero que se necesita un avance más importante todavía, que es la diversificación de nuestra matriz productiva. El Uruguay ha ido haciendo cada día más compleja su matriz productiva. El mundo necesita cada día productos más elaborados. El mundo se ha convertido en los últimos años, el cambio importante que el mundo tuvo a principios de este siglo, un cambio muy importante, es que millones de nuevos comensales en China, en la India y en muchos países que hasta ese momento no lo habían hecho, tuvieron la posibilidad de sentarse alrededor de una mesa a servirse un plato de comida. Ese cambio importantísimo que el mundo tuvo a principios de este siglo generó un cambio importante a nivel de aquellos países que somos proveedores de alimentos para el mundo, que somos productores de materias primas, que somos capaces de producirlo porque tenemos buenas tierras, porque tenemos agua, porque tenemos conocimiento, porque lo sabemos hacer. Y eso puso prácticamente a todo este continente en buenas condiciones para ser proveedor de alimentos y de materias primas para el mundo. El Uruguay fue avanzando en esa complejización de su matriz productiva, con políticas que al principio con una diversidad importante de políticas, algunas herramientas muy válidas como la ley de inversiones, que fue orientando inversión hacia determinados sectores que el país tenía interés en desarrollar. Cada día tenemos que orientar más la ley de inversiones hacia el agregado de tecnología, la incorporación de valor en las cadenas productivas. ¿Cómo hacemos para que podamos desprendernos del precio de los commodities, del que somos demasiado dependientes todavía, para poder complejizar más nuestra canasta exportadora, hacerla más diversa y bajar el nivel de exposición que tenemos al precio de las materias primas a nivel mundial y al precio de los commodities, porque eso es una vulnerabilidad importante que el país tiene. O sea, hoy tenemos una vulnerabilidad muy importante porque estamos dependiendo en forma muy importante del precio de la soja, del precio de la carne, y lo estamos sintiendo justamente en este momento, digamos, donde baja las exportaciones y baja también los precios, el valor de esas materias primas impacta fuertemente sobre nuestra economía. Por eso es tan importante que hagamos una apuesta fuerte a hacer una matriz productiva cada día más compleja, con mayor valor agregado, que requiera
mayores capacidades, mayores tecnologías, que requiera a su vez gente más capacitada. Y la gente más capacitada, con mejores conocimientos, se incorpora mejor en las cadenas productivas y en las cadenas de valor, y a través de esos conocimientos se apropia de un pedacito cada vez mayor de la economía por sus capacidades y por su conocimiento, y porque le aporta a esas cadenas de valor en forma importante. Esta diversificación de la matriz productiva no nace por generación espontánea, hay que estimularla. Digamos, allí tiene que haber un rol importante, un papel activo del Estado en la promoción de cadenas cada vez más complejas y en la incorporación de determinadas cadenas de valor del país en las cadenas internacionales o regionales que permitan el agregado de valor. No es sencillo, ustedes lo saben bien, es complejo, porque la posibilidad de insertarse en cadenas internacionales está fundamentalmente atada a la región, y hemos tenido dificultades importantes con la región para que se respeten acuerdos, para que nos permitan las exportaciones, para que podamos llegar con nuestros productos a la región, muchas veces con barreras no arancelarias, con barreras ocultas, con barreras no dichas, pero que terminan actuando en forma importante sobre nuestras exportaciones y nuestra capacidad de llegar incluso a países que tenemos aquí al lado de nosotros. Ese es el primer elemento, el de la diversificación de la matriz productiva. Y ahí, cuando hablamos del papel activo del Estado, estamos pensando en la ley de inversiones, que primero estuvo orientada fundamentalmente a la generación de empleo, después estuvo orientada, se le hicieron algunas modificaciones, pensando en que debíamos orientar la inversión hacia determinadas zonas del país. Se privilegió mucho el posicionamiento geográfico de algunas de las inversiones, y quizás hacia adelante hay que pensar en algunas modificaciones que permitan estimular el agregado de valor, la incorporación de tecnología, la capacitación del personal. Estamos trabajando también pensando siempre en cómo nos adaptamos a la situación del cambio climático, cómo generamos una mayor protección del medio ambiente y cómo hacemos convivir cadenas productivas que el país ha tenido tradicionalmente con nuevas cadenas de valor que se incorporan en el país. Y voy a hacer referencia nada más que con algunos títulos, alguna de ellas. Por ejemplo, cómo hacemos para que puedan convivir la ganadería intensiva y extensiva que el país tiene, o la agricultura, con la minería. O cómo hacemos para que pueda convivir la agricultura y la ganadería con la explotación petrolera o la explotación de hidrocarburos, que va a ocurrir en el país. Hoy estamos llevando adelante procesos importantes de exploración, y a partir de finales de este año, ya por noviembre, empiezan algunas de las perforaciones importantes que se van a desarrollar en el país, con serias posibilidades de éxito en el Uruguay, tanto para el descubrimiento de gas como para el descubrimiento de hidrocarburos. Y eso va a tener necesariamente que convivir con la economía tradicional que el país ha desarrollado. Y son elementos estos que se incorporan en la economía que van a requerir nuevas capacidades, nuevas formas de construcción de valor, nuevas infraestructuras para que el país se va a tener que adaptar. El otro elemento que mencioné y que tiene que ver con esta construcción que tenemos que hacer desde el punto de vista estratégico es la política de inserción internacional que el país se da. Fundamentalmente porque nosotros somos una economía demasiado pequeña para pensar que puede ser autosustentable. O sea, tenemos siempre para digamos, el desarrollo de nuestra economía el techo de nuestro tamaño. Y el techo de nuestro tamaño nos impone, digamos, la necesidad de mirar permanentemente hacia el exterior. Cuando pensamos en la inserción internacional del país, pensamos siempre en que la inserción del país tiene que ser desde el posicionamiento regional hacia el conjunto, hacia el resto del mundo. O sea, el Uruguay tiene que tener una política que le permita combinar su inserción regional, el respeto a las normas que nos hemos dado en la región, con la necesaria relación con el resto del mundo. Hemos trabajado intensamente
con la Cancillería pensando siempre en que hay partes del mundo hacia la que no hemos destinado todavía los esfuerzos necesarios y hay que destinar esfuerzos para llegar a muchos de los países de África que están teniendo procesos de crecimiento de sus economías y nuevas demandas desde el punto de vista del comercio, de los alimentos, de los servicios. Tenemos que llegar a la India, tenemos que seguir trabajando en la economía de China. El otro día leí una entrevista al presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China y él afirmaba, decía, tenemos el debe de hacer más compleja nuestra canasta exportadora para poder llegar con una variedad más amplia de productos a China. No quedar pendientes exclusivamente de nuestras exportaciones de soja o de carne, sino que debemos apuntalar una economía más compleja para poder llegar a China con una variedad mayor de productos, decía el señor Rothman, que seguramente ustedes saben quién es. Por lo tanto, la diversificación de la matriz productiva, el fortalecimiento y la mejora de nuestra inserción internacional. Estamos llegando hoy a casi 180 países con nuestros productos. Hemos ido creciendo en el destino de nuestras exportaciones. La mayoría de ellos son materias primas y algunos ha ido creciendo fuertemente los servicios con los que llegamos a una cantidad importante de países, pero todavía los volúmenes de esas exportaciones son bajos. O sea, estamos llegando a una variedad muy importante de países, pero todavía con volúmenes de exportaciones que son muy bajos. Y tenemos que fortalecer nuestra capacidad de llegar a una mejor inserción internacional que nos permita un mejor y mayor destino para nuestras exportaciones. El otro elemento sustancial, cuando miramos hacia adelante y lo vemos como una importante carencia que tenemos, es nuestra infraestructura. Estuve tentado de venir a esta charla con 2 fotos en realidad, no quería traer una presentación, pero quería traer 2 fotos. Porque una vez tuve una presentación de un amigo que hizo la presentación con una foto que me pareció sumamente interesante, y era un barco un carguero saliendo de nuestra bahía, donde se apreciaba en la foto algo a la que estamos todos acostumbrados a ver y que a la mayoría no nos llama la atención, pero él hacía una observación muy importante sobre esa foto. El carguero estaba el agua y estaba la línea esa dibujada, la línea de flotación del barco, varios metros por encima del agua. Él decía, este es uno de los dramas que tenemos en el país. Esa imagen a la que todos estamos acostumbrados, en realidad expresa nuestra incapacidad todavía de tener una infraestructura que permita que ese carguero salga de nuestro país completo, con carga completa. Esa imagen a la que estábamos todos acostumbrados está expresando que todavía no tenemos el nivel de dragado que tenemos que tener, las capacidades portuarias que tenemos que tener para poder completar un barco con nuestros productos, o la diversidad incluso de productos que tenemos que tener para completar un barco con diversos productos que puedan directamente llegar a su destino en ese barco. Ese barco que sale a media carga tiene que ir a completar carga en alguno de los puertos brasileños y eso encarece nuestras exportaciones. Es un puerto más. Pero eso es solo un reflejo de que en realidad tenemos todavía mucho para hacer desde el punto de vista de la infraestructura en el Uruguay. Porque la base material que el país necesita para poder hacer más compleja y más diversa su canasta de producción, para que podamos llegar al mundo con mejores precios, requiere de mejores carreteras, de mejores servicios, requiere de puertos, de vías férreas, de puentes, requiere de infraestructura, de dragado de los ríos, y que podamos efectivamente mejorar todo el sistema de cargas y de transporte y de transferencia de cargas en el Uruguay. Pero no solamente requiere de esa infraestructura física, de puentes, puertos, carreteras, vías férreas, dragados, sino que también requiere de una buena infraestructura desde el punto de vista energético y una buena infraestructura desde el punto de vista de las telecomunicaciones.
desde el punto de vista energético hemos avanzado muchísimo. Cuando nosotros, yo recuerdo allá en el año 2005, cuando iniciamos la gestión de nuestro gobierno, estábamos al borde del apagón. En aquel momento, en aquel primer invierno prácticamente estábamos pensando en los apagones programados y en la necesidad de comprar de urgencia unas turbinas aeroderivativas que se instalaban para tratar de salvar de la situación del apagón al que seguramente íbamos en pleno invierno. A lo largo del tiempo se fue fortaleciendo la infraestructura energética del país y el país hoy es autosuficiente desde el punto de vista energético e incluso es exportador de energía. Estamos orgullosos de tener la matriz eólica que tenemos hoy instalada en el Uruguay, pero la instalación de una matriz eólica es solamente posible si antes, previamente, se hizo una buena instalación térmica. No es posible avanzar en la energía eólica, que tiene un rendimiento de un 35 o un 45% aproximadamente y que funciona cuando hay viento, si no tenemos un buen respaldo térmico que nos permita jugarnos la energía eólica. El respaldo térmico es lo que nos permite, aunque sea para tenerlo apagado. Para tener ese respaldo térmico había que tener tanques, había que tener ductos, oleoductos, había que tener turbinas instaladas que permitieran saber que nos podíamos jugar a los molinos de viento tranquilos, de que cuando no hay viento hay respaldo térmico. Si no hay respaldo térmico, es imposible que un país pueda depender exclusivamente de los molinos de viento. Por eso era tan importante hacer esa inversión, aunque sea para tenerla pagada. Y si está pagada, mejor todavía. Es un tremendo negocio. Pero se necesita, sí, hacer la inversión y estratégicamente había que pensarlo. Había que pensar en fortalecer todas las capacidades energéticas, la capacidad de refinación, la capacidad de producir biocombustibles, la capacidad de instalar energía solar en el Uruguay, de ir hacia una matriz energética más compleja y más diversa que nos fuera reduciendo poco a poco la dependencia que tenemos de las energías fósiles que todavía no las tenemos, no hemos llegado a ellas, pero que seguramente vamos a llegar. Por lo tanto, esa también era una inversión estratégica que el país tenía que hacer. También una inversión estratégica que el país tenía que hacer era mejorar su posicionamiento desde el punto de vista de las telecomunicaciones. Y estamos, a pesar de los costos importantes que tuvo la inversión, eso permitió que el Uruguay se posicionara en los primeros lugares de América Latina en telecomunicaciones, en la penetración de la banda ancha, en la fibra óptica, en la salida de la fibra óptica hacia el mundo, que nos permite, con inversiones importantes que se hicieron, posicionarnos entre los primeros lugares en los países de América y entre los mejores lugares en el mundo, en velocidad, en penetración y en masificación del uso de la banda ancha. Por eso es tan importante la apuesta que hagamos a la infraestructura del país en los próximos años, reconociendo, como lo estamos haciendo, cuáles son nuestros debes todavía. O sea, nosotros no estamos haciendo una mirada autocomplaciente, estamos diciendo dónde están las carencias y estamos apuntalando y sabemos que acá tiene que haber un esfuerzo público y privado para poner al país a la altura de las necesidades que va a tener, porque si no hacemos esa inversión en infraestructura, fundamentalmente en la infraestructura física, de las carreteras, las vías férreas, las instalaciones portuarias, el país va a tener dificultades importantes para poder llegar al mundo con su producción y prestar los servicios y aprovechar además esa tremenda condición geográfica que el Uruguay tiene, privilegiada en América Latina, porque podemos convertirnos, si hacemos esa inversión, en una puerta de entrada y salida, no solamente para nuestro país, sino para una buena parte de Sudamérica, Paraguay, Bolivia, una parte de Brasil y Argentina. El otro elemento importantísimo que hoy está en todo el debate público es la inversión en la calidad de las personas. Es la educación y la formación de capacidades en el país. El Uruguay necesita una gran reforma educativa.
Pero la reforma educativa que el Uruguay necesita no es solamente una reforma de planes, una reforma de los contenidos de la educación. La reforma educativa que el país necesita es la reforma que tiene que haber en la cabeza de cada uno de nosotros para poner en el lugar que tiene que estar la educación. Para que cada uno de los uruguayos ponga en el lugar que le corresponde a la educación y a la formación de capacidades. Esa es la reforma educativa más importante que tenemos por delante, que es convertir a la educación en parte de la esencia de este país, para mencionar una palabra que se puso arriba de la mesa en estos días. Yo pienso efectivamente que la educación es esencial para el Uruguay. Esencial en el concepto más amplio de la esencialidad que tiene que tener el término, no como una herramienta para suprimir una huelga o para suprimir un paro. Esencial es la educación para que el Uruguay pueda preparar a las nuevas generaciones y ponerlas a la altura de los enormes desafíos que le va a tocar a esas generaciones vivir, que son mucho más importantes, mucho más desafiantes que los que hemos vivido nosotros. Los desafíos que le van a tocar a ustedes, las nuevas generaciones de uruguayos, en un mundo que se prepara, en un mundo que se capacita, en un mundo tremendamente competitivo, esos desafíos van a ser mucho mayores que los que hemos vivido nosotros. Y nosotros estamos haciendo un uso intensivo de recursos en el país que le pertenecen a las futuras generaciones. Estamos usando el agua, estamos usando la tierra, estamos usando el ambiente, los minerales. Entonces tenemos que ser capaces de convertir esos recursos que hoy estamos usando, que le estamos pidiendo a las generaciones futuras de uruguayos, de convertirlos en valor que dejemos. Y la única manera de dejar valor para las nuevas generaciones es a través de la formación de capacidades de la educación, de mejorar su acceso al conocimiento. Por eso yo creo sustancialmente que nosotros tenemos que hacer una fuerte apuesta a la educación y a que la educación se convierta en parte integral y esencial de nuestras vidas, concibiendo la educación como el proceso de formación permanente que el individuo tiene que tener a lo largo de toda su vida. No es un problema de las nuevas generaciones nada más. La formación de capacidades de la educación es un proceso permanente que nos acompaña desde que nacemos y hasta que morimos. Esa formación de capacidades tiene que adquirir las formas más diversas y variadas posibles. Tenemos que ser capaces de hacer una fuerte apuesta a la educación formal, que tiene que empezar en la primera infancia prácticamente, y que tiene que extenderse hasta la universidad, los posgrados, la formación permanente, pero también a la educación no formal, a la educación que está en los centros de trabajo, a la educación que está en el medio del campo, a la educación no formal que seamos capaces de llevar a distintos lugares del país a donde la gente desarrolla su vida y acercar la educación a la vida cotidiana de las personas. De manera que cada uno de los uruguayos, en cualquier lugar donde esté, pueda tener acceso a adquirir mejores capacidades. El esfuerzo que se ha hecho en el país para que haya mejoras salariales ha sido muy importante, pero el proceso de mejora salarial no es infinito. La otra manera, mucho más efectiva, de mejorar la calidad de vida y tener mejores ingresos es la formación y la capacitación. Cuanto más me formo y me capacito, estoy en mejores condiciones de acceder a un mejor lugar de trabajo, a un mejor puesto dentro de la economía que me permita justamente apropiarme de un mejor salario y de una porción mayor de la economía a través de mis capacidades. Por eso es tan importante. Entonces, creemos francamente que esta batalla que tenemos que dar, este desafío que todos los uruguayos tenemos que dar para la educación, que pasa desde su casa. Nosotros me impresionó la anécdota de Corea,
de que el día que se da el examen de ingreso a la facultad, no se permite el vuelo de los aviones en Seúl. No puede haber un ruido. Toda la sociedad respeta ese momento del examen de ingreso a la universidad, que es uno de los momentos más importantes de la vida de cualquiera. Pero se respeta también a nivel de la familia, en si prendo o apago el televisor mientras los chiquilines están estudiando, si facilito el ambiente familiar para que se pueda acceder a los conocimientos, si privilegio las vacaciones o la preparación de los exámenes. Entonces, por eso pienso que la reforma educativa es un desafío que nosotros tenemos cada uno de nosotros en nuestra cabeza, en nuestra familia, en nosotros mismos, en cómo hacemos para exigirnos más y superarnos a nosotros mismos con mayores y mejores capacidades. Otro elemento sustancial, y me quedan dos, así no lo hacemos tan largo, es el fortalecimiento de la inclusión social y la convivencia. Tenemos, a pesar de que hemos avanzado mucho desde el punto de vista de la equidad, somos el país con mayor equidad de América Latina, y eso es un orgullo muy grande para el Uruguay, pero estamos en un continente de mucha desigualdad. Nosotros pensamos y bajamos los niveles de pobreza, estamos en la pobreza que anda alrededor del 11% aproximadamente, estaba en un 38% prácticamente no hace tantos años atrás. Los niveles de indigencia también han bajado y se acercan al 1, al 0. Pero nosotros sabemos que todavía nos queda un carozo duro de pobreza al que es muy difícil que podamos acceder. Un carozo muy duro de pobreza al que no vamos a llegar con las formas tradicionales que hemos venido trabajando. O sea, necesariamente para abordar esa situación, cuando hemos llegado a porcentajes tan bajos de pobreza, se necesita cambiar las políticas para poder llegar a resolver la problemática de ese sector más duro de la pobreza que el país todavía mantiene. Pero la peor pobreza que tenemos, porque hoy, digamos, en la medida que ha bajado tanto el porcentaje de pobreza en el Uruguay, prácticamente la gran mayoría de los pobres en el Uruguay son niños. Porque lo que nos está pasando es que en un hogar pobre hay 2, en el mejor de los casos, adultos pobres, pero hay como 4 o 5 niños pobres. O sea, hay 4 o 5 niños pobres y 2 adultos que los cuidan, o muchas veces hogares que son monoparentales con una madre que está al frente de esa familia. Entonces tenemos esa dramática situación donde el país, encima de que tiene una baja tasa de crecimiento de su población, y en los sectores medios y de mayores ingresos de la sociedad, las tasas de reproducción son iguales que las de Europa, en el único punto donde nos estamos reproduciendo igual que el resto de América Latina es en el sector más pobre de nuestra sociedad. O sea, tenemos un problema estratégico que tenemos que resolver. Y lo tenemos que resolver abordando soluciones para la primera infancia y para ese sector de pobreza que nos queda, y ahí el papel del Estado es fundamental, con los programas que atiendan a la madre desde el embarazo y que atiendan a la primera infancia, con una canasta importante, una batería de medidas que hay que abordar, de alimento, atención sanitaria, educación para el estímulo, en una etapa donde ustedes saben bien, se forma la base fundamental del pensamiento, se forma el cerebro, se forman las conexiones neuronales, las barras de protección de los axones y de las dendritas. Tenemos ahí, justamente en esa primera infancia, que trabajar para evitar que esas dificultades se conviertan en un daño estructural para el cerebro que después a lo largo de la vida no se puede resolver nunca más. Por eso hay que trabajar sobre esa primera infancia con programas que abarquen una batería importante de medidas, porque ese es un elemento estratégico para el Uruguay. También el otro elemento que es discutible, porque los sociólogos y los demógrafos están divididos y no saben, no hay una definición bien clara, es que hay que trabajar con programas de estímulo
hacia el crecimiento de la natalidad en los sectores medios de la sociedad. Lo dije una vez en la campaña electoral y se armó un lío bárbaro que había que apagar el televisor. Pero efectivamente creo que tenemos que establecer programas que permitan un mayor estímulo a la natalidad en el sector medio de la sociedad, que es el que está en mejores condiciones de criar a sus hijos y que generalmente tienen uno. Entonces, nosotros tenemos que proteger a la primera infancia más pobre. Tenemos que generar un programa de desarrollo que permitan a su vez, porque el problema de que el Uruguay tenga una baja tasa de natalidad es un problema de toda la sociedad. Es un problema estructural, estratégico de la sociedad. Aunque hoy no lo querramos ver, es un problema que cada vez nos va a caer más arriba porque se convierte en insustentable. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, se convierte en insustentable. Entonces, tenemos que abordarlo y sincerarnos con este problema, aunque cueste. Es necesario abordar políticas que permitan estimular la natalidad en determinados sectores de la sociedad y proteger a la infancia en los sectores donde hoy los niveles de natalidad son altos. Protegerlos, acunarlos, cuidarlos y a su vez estimular la natalidad en otros sectores que están en condiciones de criar hijos y de tener a sus hijos en buenas condiciones. Esto cuesta mucho decirlo, pero hay que decirlo porque es un problema estructural que la sociedad tiene en el largo plazo. Tenemos que a su vez establecer políticas que permitan, una cosa que me olvidé decir al principio, perdónenme, porque veo que pasan los papeles, no es solo preguntas, también van a poder opinen de lo que quieran porque vinimos a conversar, entonces, porque como se mencionaron las preguntas, pero también seguramente tienen propuestas o inquietudes para plantear, y cuestionamientos y críticas también bienvenidas. Entonces, el fortalecimiento de la inclusión social con políticas que permitan la mejora y los programas de cuidados hacia los sectores más desprotegidos de la sociedad, que hay que seguir apuntalando en nuestro país, y las políticas que beneficien la convivencia, la integración social y la eliminación de la brecha. La educación juega un papel fundamental en esto. La educación juega un papel fundamental. Nosotros estamos empeñados, y sé que lo estoy diciendo en una institución privada, estamos empeñados en la mejora permanente de la educación pública. La educación pública en el Uruguay tiene que ser un lujo. Tiene que ser, queremos que la educación pública en el Uruguay sea un ejemplo para toda América Latina. Y estamos muy lejos de lograrlo. Pero es un desafío que tenemos que abordar. Y el otro elemento para culminar esta parte es que tenemos que trabajar todos para fortalecer nuestras instituciones democráticas permanentemente. Nosotros, el Uruguay, ha tenido en su historia una diversidad muy importante. Decimos, no, el Uruguay es un país democrático. El Uruguay es un país democrático en los últimos años, digamos. En el Uruguay ha pasado de todo. Hemos pasado por guerras, hemos pasado por dictaduras, pero nosotros sabemos valorar la democracia y sabemos el valor que la democracia tiene. Sabemos que es un valor muy importante que el Uruguay tenga un sistema político que tiene credibilidad frente a la población. Un sistema político que es transparente. A nivel de todos los partidos, damos siempre, y vamos a tener que seguir dando siempre una batalla contra la corrupción y el descrédito del sistema político, que es uno de los problemas que tiene el sistema político en América Latina. Tenemos que estar atentos permanentemente a esos elementos que corrompen al sistema político y lo desacreditan frente a la población. Por eso es tan importante fortalecer siempre el sistema político, fortalecer el diálogo adentro del sistema político para que el sistema político pueda abordar estos desafíos estratégicos
Porque estos desafíos de los que estamos hablando, en energía, en educación, en infraestructura, en inserción internacional, en la diversificación de la matriz productiva, no se arreglan con un gobierno. Estos desafíos se arreglan con una sucesión de gobiernos y tienen que irse convirtiendo poco a poco en políticas de Estado, y tiene que ser un acuerdo de todos los partidos que vamos a seguir apuntalando estos elementos dentro del Uruguay, dentro del país, para el mejor beneficio del conjunto de la sociedad. Y tenemos que trabajar permanentemente para fortalecer la representatividad de nuestras instituciones democráticas, para fortalecer el Estado, para fortalecer las políticas públicas que le den garantías al conjunto de la sociedad. Por eso es tan importante que nosotros vayamos apuntalando permanentemente y teniendo también una posición crítica sobre aquellos elementos que consideramos fallas o carencias que no apuntalan o no permiten el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Tenemos que ser capaces de apuntalar la justicia, de apuntalar la dignidad, de apuntalar la libertad, de seguir fortaleciendo esta matriz de derechos que hemos ido construyendo con la vieja agenda de derechos y también con la nueva agenda de derechos que hemos ido incorporando en el Uruguay, pero que necesitan consolidarse en nuestro país. Porque los derechos no alcanza solamente con que se conviertan en normas o que se conviertan en leyes, sino que tienen que apuntalar y quedar apuntalados en la sensibilidad de la sociedad. El Uruguay necesita todavía una generación muy fuerte de cambios y de transformaciones que pasan por estos elementos que estamos mencionando. Esta generación de cambios y de transformaciones solo es posible si cada uno de nosotros adquiere el mayor compromiso con estos elementos estratégicos que estamos mencionando para el mejor beneficio de los que vienen detrás de nosotros. Muchas gracias.